Bueno, vamos a hacer el problema 3 de la guía 1, parte B. El problema 3 tiene una representación gráfica ya en el enunciado del problema que medio que invita a resolverlo gráficamente. Así que vamos a dejarlo al método gráfico, como está acá planteado, y lo vamos a resolver analíticamente, para que de paso vayan practicando. Siempre cuando, ya sea para el método gráfico o analítico, yo siempre les aconsejo que dibujen un sistema de coordenadas. Pero bueno, vamos a poner entonces el problema 3, es este, de la guía 1, de la guía número 1, de la parte B. Bueno, entonces dice el problema 3, un equipo viaja 20 kilómetros, es un problema donde se plantean vectores de desplazamiento, ¿no? Un equipo viaja 20 kilómetros al norte y luego a 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste, como se muestra en la figura. ¿Sí? Entonces tengo acá en un sistema, no está dibujado el sistema de coordenadas, sí está, Y, E y X, pero además están los puntos cardinales porque eso me va a ayudar según el planteo del problema. Entonces desde el origen tengo un vector que está 20 kilómetros hacia el norte y, o sea, todo cae sobre el eje Y, no tiene componentes en el eje X, y luego 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste. Si este es el norte, o sea, si este es el norte y este es el oeste, en este cuadrante yo tengo cualquier ubicación que esté entre el noreste. Si tengo, bueno, acá ya me lo da, me dice 60 grados que forma el vector con el eje Y, con el norte, ¿no? Si no, tengo que empezar a ver qué orientación le voy a dar, que después lo tenemos que hacer en este problema. Bueno, entonces acá no lo tomamos directamente, son 60 grados al noroeste. Y está dibujado según el método de la poligonal, ¿no es así? Porque tengo el vector A y a continuación del vector A el vector B. Luego, la resultante, la suma entre esos dos vectores, va a ser el vector que voy a dibujar desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo. Si dibujé todo a escala y marqué exactamente los ángulos, o de la mejor manera posible, vengo con una regla, mido este vector y obtengo su valor por el método gráfico. Después mido este ángulo y tengo todo, o este ángulo. Bueno, lo puedo hacer, pero dijimos que lo vamos a hacer analíticamente, que es el método que después más vamos a usar en todas las, por lo menos las 5, 6, 7 primeras guías. Entonces, para hacerlo por el método analítico, primero vamos a dibujar un sistema de coordenadas Y, X, que después puede ser el norte, el este, el sur y el oeste, si me hace falta. Y tengo un vector de 20 kilómetros al norte, o sea que vamos a dibujar un vector sobre el eje Y, le vamos a llamar A, al vector A, que es de 20 kilómetros, y luego un vector de 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noreste. Dijimos que estos 60 grados son con el eje Y, o sea que acá tengo otro vector que le vamos a llamar B, al vector B, que tiene un valor de 35 kilómetros y que forma un ángulo de 60 grados con el eje Y. Yo les dije la clase pasada, y lo repito, y es una convención que se usa mucho en física, y es tomar los ángulos, medir los ángulos siempre con respecto al eje X. Entonces, si seguimos esta convención, lo que voy a tomar va a ser el complementario. Este ángulo de 60 es el mismo que este.
este es de 90, entonces este ángulo tiene que ser de 30 grados. Entonces voy a trabajar con ese ángulo. Eso es para poder usar las dos funciones trigonométricas, seno y coseno. Entonces, y ya no tengo ningún otro vector. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para encontrar la resultante por el método analítico? Es plantear la sumatoria de todos los vectores en X, que en este caso voy a tener. El vector A no tiene componente en X, todo cae sobre el eje Y. Podría poner 0, ¿sí? El vector 0 sería para A, en X, ¿no? Directamente puedo no poner nada y listo, eso depende cómo ustedes lo vayan manejando. Y después tengo la componente de este vector, la componente del vector B sobre el eje X de X, pero sobre el eje X negativo, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener es menos BX. O sea, cuando los vectores caigan sobre el eje negativo, ya sea X, este sería menos X, sobre el eje X o sobre el eje Y, yo considero los vectores que caen sobre ese eje negativo. Y a los que caen sobre los ejes positivos, obviamente lo considero positivo. De ese modo, manejándome con eso y con los ángulos que se forman con respecto a el eje X, me voy a evitar tener que sumar barridos de ángulos de más de 90 grados. Que, bueno, es bastante más dificultoso. ¿Se puede hacer? Sí, pero le da más trabajo. Si hay alguien que tiene buen manejo y que le resulta más cómodo porque lo ha usado, lo hace. Si no, hágalo de esta forma que le va a evitar muchísimos problemas. Entonces, la componente en X, A no tiene, dijimos. Y este vector B sí tiene una componente en X, pero negativa, porque cae sobre el eje X negativa. Entonces y no tengo ningún otro vector. Así que esta suma va a valer menos B, que son 35 kilómetros, por el coseno de 30. Yo esta cuenta la tengo para hacer más rápido. Esto da menos 30,3 kilómetros. Esto es la componente en X. Esta es la sumatoria de las componentes en X. ¿Sí? Vamos ahora a las componentes en Y. La sumatoria de las componentes en Y. ¿Qué tengo en Y? Lo tengo a A. El vector A es A, solito, cae todo sobre A. O si quisiera podría poner A por el seno de 90. ¿Sí? Que el seno de 90 es 1. Entonces me queda A. Eso también lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, es más práctico los vectores que caigan completamente sobre los ejes, no tienen componentes en el otro vector, entonces es su módulo completo. Esto es A. Y después tengo al vector Y que tiene al vector B, perdón, que tiene una componente sobre Y. Este vector tiene acá una componente que es BI. Y que va a ser positiva. Entonces, más BI. Y no tengo ningún otro vector. Entonces, esta suma va a ser, el vector A vale 20 kilómetros, ¿sí? Serían 20 kilómetros por el seno de, en este caso sería el seno de, si lo tomo acá, para la componente en X sería coseno de 90. ¿Sí? El coseno de 90 es 0. Bien digo. Y si lo pongo sobre el eje Y, tendría el seno de 90. Bueno, entonces me queda esto más BI, que B es 35 kilómetros, por el seno de 30. Esta suma me da 37,5 kilómetros. Positivo. Esto es entonces
la sumatoria de los b sub i. ¿Sí? Entonces, ¿qué he obtenido acá? He obtenido un vector que va a ser el resultante de lo que tengo en el eje X y otro vector en el eje Y. A ver si tuviera otro colorcito. Vamos a hacer con lápiz, a ver. Entonces, tengo menos 30,3, un vector acá. Lo voy a exagerar nada más que para que lo vean. Tengo acá un vector, que sería este resultante. Negativo, sobre el eje Y negativo. Y tengo otro vector positivo sobre el eje Y positivo. Entonces, entre estos dos vectores que son resultantes en X y en Y, yo tengo que encontrar la resultante por Pitágoras. O sea, este vector es la resultante de todos los vectores que existen en el eje X. Y esta es la resultante de todos los vectores que existen en el eje Y. Con estos dos yo dibujo un paralelogramo y la resultante o la bisectriz entre estos dos, esto va a ser la resultante final. Y eso lo voy a calcular por Pitágoras. O sea, la resultante va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de los b en X más la sumatoria de los b en Y al cuadrado. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, acá directamente hago raíz cuadrada de, en X tengo esto, 37,5 kilómetros al cuadrado, más menos 30,3 kilómetros al cuadrado. Como está el cuadrado, este signo menos se hace positivo. Entonces, esto me queda como resultado 48,21 kilómetros. Este es el valor de la resultante. ¿Qué nos faltaba calcular cuando utilizábamos este método? El ángulo, este ángulo, tita, que es el que forma la resultante con, por supuesto, el eje X. Entonces, eso lo calculábamos a través de la función trigonométrica tangente. ¿Por qué? Porque este ángulo yo lo puedo calcular con, fíjense, la tangente de este ángulo sería el cateto opuesto, que es la sumatoria de los vectores en Y, sobre el cateto adyacente, que es la sumatoria de los vectores en X. Si yo hago este cociente, que es igual a la tangente de tita, entonces tita es la tangente a la menos 1 de esa sumatoria. O sea, tangente a la menos 1 de 37,5 kilómetros sobre 30,3 kilómetros. Acá el signo no me importa porque yo ya sé que está en este cuadrante. ¿Ven? Esto es algo también, un detalle importante. Si yo voy considerando los signos y ubicando en cada cuadrante, entonces yo ya sé que la resultante está ahí, porque la sumatoria en X me dio negativa y la sumatoria en Y positiva. Entonces, cuando voy a hacer este cociente, el signo menos acá no tiene ningún sentido, porque lo que me dé este cociente, con esto se simplifica, es el argumento de esa tangente. Bueno, esto lo calculé. Y esto me da 51 grados. O sea que tita, este ángulo tita, es de 51 grados. Y con eso termino el método analítico para calcular la resultante del problema 3.